Fitzgerald, lo hemos recibido en atención a que ha recibido bastante apoyo, respaldo a una iniciativa suya vinculada a la reparación a las víctimas del delito. ¿Cómo podríamos titular en primera instancia este proyecto? Sí, para titularlo creo que debemos decir que se trata de la creación del Estatuto de la Víctima. Parece que es una cosa que le da el marco a todo lo que tiene que ver con los hechos de violencia y con lo que viven las personas que lamentablemente son víctimas y la familia de las víctimas, ¿no? Me gustaría contar un poquito cómo se origina el proyecto. Claro. Si bien estaba en nuestro programa partidario del año 2009, la atención a las víctimas, en marzo del año pasado, un grupo de familiares de víctimas de la delincuencia hizo una gran movilización hacia el Parlamento y llevaron algunas propuestas, lo cual me parece una cosa muy digna, porque estamos hablando de personas que lamentablemente vivieron situaciones desgraciadas, aberrantes, que destruyeron su familia, y en lugar de quedarse cruzados de brazos, van, golpean las puertas del Parlamento con todo el derecho que tienen de hacerlo, pero además con propuestas, con ideas, para acercarnos a nosotros, sus representantes, de modo que podamos atender esas demandas. Superando el dolor para plantear una solución. Claro, me parece una cosa muy resaltable en esta sociedad, que a veces cuesta resaltar las cosas que son buenas. Dentro de lo malo que tiene esa situación, lo bueno que estas personas se hayan movilizado y hayan presentado, además de sus demandas, propuestas. Ahí llega el documento, digamos, que ellos nos presentaron, pusimos a trabajar un equipo de asesores y presentamos este proyecto, que además, la segunda puntualización que quiero hacer, es un proyecto totalmente abierto. Es decir, lo presentamos para que todas las bancadas puedan mejorarlo, modificarlo. A veces ocurre que nosotros presentamos un proyecto de ley y somos como un poco celosos de los proyectos y no queremos que nos saquen ni una comita, ¿no? Porque trabajamos meses con otros asesores, discutimos, peleamos y por algo pusimos eso ahí. Pero en este caso yo creo que tenemos que tener la apertura necesaria de poder tener los mayores consensos posibles para que con el aporte de todas las bancadas estemos legislando y llenando este vacío que tenemos hoy. Correcto. ¿Y ese proceso en qué está hoy, diputado? Bueno, lo presentamos el año pasado, mediados de año, está en la Comisión de Constitución y Códigos, recibió en la primera instancia el apoyo de todas las bancadas, seguimos manejándolo, viendo de qué manera podemos ir trabajándolo. Cuando entra un proyecto, sobre todo en esta Comisión de Constitución y Códigos, lo que hacemos es tratar de consultar a las cátedras, a todos los involucrados. Generalmente nos apoyamos mucho en las cátedras porque los temas son de derecho constitucional, penal, civil. Empezar a consultar a todos aquellos que puedan aportar, que puedan mejorar la idea, y estamos en ese proceso. Además, después de Semana de Turismo vamos a estar recibiendo a familiares de las víctimas, que son los que habían propuesto en la primera instancia, para que den su visión, den sus opiniones. Ya, además, ya me han adelantado que tienen alguna modificación para hacerle la propuesta, que es bienvenida, como por ejemplo, si se aprueba, que luego de la promulgación se extienda un plazo de 90, 120 días para aquellas personas que tuvieron problemas con la delincuencia previo a la aprobación del proyecto puedan estar amparados también en esta iniciativa. Bien, allí un criterio de retroactividad en todo caso. Exacto. Bien, ahora, bueno, así que reciben a los familiares cuando comience, a principios de año, digamos, después de turismo. Ahí está. Acá muchas veces se asocia una vocación de un legislador de atender un tema de alta sensibilidad como es el delito y las consecuencias sobre la ciudadanía con los números que siempre llegan. Entonces hay un primer número que uno debería preguntarse si ya está calibrado, y es el número que manejan ustedes de víctimas del delito que estarían incluidas en esta iniciativa. No, no estamos manejando números, no. En realidad la ley obviamente tiene que ser algo genérico, claro, ¿verdad?, que ampare a todos. Sí, el Ministerio del Interior maneja determinadas cifras porque hay una sección dentro del Ministerio del Interior que atiende a las víctimas. En el último presupuesto además se le dieron algunos recursos, no los deseables, ¿verdad?, pero sí se le dieron, que votamos todos los partidos también, y hay una atención a las víctimas en el hospital policial. El Ministerio del Interior maneja algunos números, pero tampoco eso es, primero, no es la competencia del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior esto lo hace desde hace años por una cuestión de sensibilidad y porque vive permanentemente con esas situaciones, ¿verdad? Pero además lo que hay allí es una ayuda que por supuesto no es suficiente y que la familia de las víctimas entienden que no es, digamos, lo que realmente están necesitando. Nosotros lo que proponemos en el proyecto es la creación de un comisionado parlamentario para la víctima, así como existe el comisionado parlamentario para las cárceles, una oficina en la cual haya asesoramiento técnico
y sobre todo tengan las familias de las víctimas un lugar donde ir a golpear, una puerta en la cual poder ir. Porque está muy bien que vengan a los despachos de los legisladores, perfecto, pero si tenemos una oficina centralizada donde se puede atender cada caso, donde se le puede guiar a la persona, me parece que es mucho mejor. Y allí imagino que si esto se logra, si se hace realidad, ese comisionado va a estar en contacto con el Ministerio del Interior, con la parte de atención a las víctimas, y allí podemos tener una cifra más acabada de lo que son las cantidades, ¿verdad?, de personas que estamos hablando. Bien, también usted acaba de citar un elemento clave, estudio caso a caso. Claro, porque cada caso es una situación distinta. Hay personas que, y nosotros lo contemplamos en el proyecto, por ejemplo, son víctimas de un hecho de violencia y no tienen para pagarse un abogado. Veamos la injusticia que se da en nuestro país desde siempre, que el criminal, el que ofendió a la sociedad, el que atacó a una familia, si no puede pagarse un abogado, el Estado se lo paga, el Estado se lo provee. Pero la víctima, si no puede pagarse un abogado, no tiene ningún tipo de asesoramiento. Entonces lo que proponemos también es que dentro de ese comisionado parlamentario haya una asistencia desde el punto de vista letrado para aquellas familias que no pueden pagarse un abogado. También desde el punto de vista psicológico, que haya una atención a aquellas familias que lo requieran. Nos parece que además otra de las partes que entiendo son medulares del proyecto es la participación en los procesos. Una persona es víctima de un hecho de violencia, hace la denuncia y allí se terminó su participación en los hechos, o sea, no puede continuar la causa judicial, no puede aportar pruebas si la tiene. La mayoría de las veces no saben qué pasó con el delincuente, si fue procesado, si no fue procesado. Ahora, diputado, asumiendo el riesgo de que puedo hacer una pregunta demasiado tonta, uno se pregunta, cuando instala un concepto en una iniciativa parlamentaria, ¿sabe la amplitud que importa ese concepto? Cuando uno habla de víctima, por ejemplo, ¿qué es una víctima del delito? Sí, exacto. No, eso es un punto a discutir, que también nosotros en la previa lo discutimos bastante, de cuántas víctimas o cuáles víctimas vamos a estar contemplando. Y lo quisimos hacer abierto justamente previendo que el proyecto pudiera ser acompañado por la mayoría del Parlamento y que pudiera comenzar a discutirse, esa es una buena punta para empezar a discutir, y nos pongamos de acuerdo, bueno, a qué víctimas vamos a estar atendiendo. Obviamente que uno lo primero que piensa, y es el espíritu con el que lo hicimos, es a familias que han perdido seres queridos por acción de la delincuencia. Pero también estamos, por lo menos yo lo pienso y así lo quiero expresar en la comisión cuando empezamos a discutir ese capítulo, también a las familias que son víctimas de la violencia doméstica. Claro. Hay una cantidad de situaciones, también familias de policías, policías que también son víctimas de la delincuencia. Tiene razón. ¿Qué peso específico tiene el componente económico, la reparación económica en el proyecto? Bueno, nosotros planteamos una reparación, planteamos un concepto que es, le llaman los especialistas, la justicia restaurativa. Esto es, que el victimario pueda resarcir a la víctima del daño cometido. En algunas partes del mundo funciona, quizás todavía no tengamos en nuestro país la cultura para hacerlo, ¿no? Es muy difícil que alguien que rapiña a una persona, esa víctima, quiera que ese rapiñero le haga algún tipo de servicio o algo a la comunidad para que la víctima se sienta resarcida, ¿no? Es bastante difícil, pero nosotros planteamos, por ejemplo, lo que es el trabajo recluso, es decir, los reclusos que trabajen, que van a cobrar un salario, que parte de ese salario se descuente y vaya a un fondo que el Ministerio del Interior está planteando. Por ahí tenemos que discutir, y hemos conversado con el ministro, las cifras de cuánto es ese descuento que se le haría a los reclusos para ese fondo, pero también estamos pensando en bueno, que el Estado provea ese fondo, ¿verdad? Y que, bueno, en definitiva trate luego de cobrarle al victimario de alguna manera. Y eso no hemos entrado en números porque dudo que la ley también tenga que entrar en números específicos, pero está abierto también a la discusión para que podamos aprobarlo, ¿no? A veces hay cifras chocantes porque se menciona determinado monto referido a víctima de un delito. ¿Sucede? Sí, y es muy difícil. Se ve muy claro en el mundo de los seguros, por ejemplo, con los accidentes de tránsito. Claro, bueno, ahora con todo este asunto de la salud también. Exacto, que cada digamos, lesión tiene un valor. Me parece que el valor, no se le puede poner un valor económico
a lo que es la pérdida de un ser querido, ¿no? Allí entonces es el estudio caso a caso. Es el estudio caso a caso, si bien tiene que haber un marco general que lo regule, no hemos entrado a eso. Es muy difícil también decir, bueno, tantas unidades reajustables, ¿para qué caso? ¿Para una muerte? ¿Para una violación? Es algo que tenemos que hilar muy fino, ¿no? Finalmente, ¿hay una idea de cuándo podría llegar a recibir aprobación parlamentaria la iniciativa? Uno tiene deseos, ¿no? Aspiraciones. La aspiración es que podamos estar votándolo este año. Como le decía, es un proyecto abierto que ha recibido el apoyo de todas las bancadas, por lo menos en la idea, ¿no? No en los detalles particulares, no en el articulado, pero sí en la idea general estamos de acuerdo en que hay que aprobarlo. Con esa base yo aspiro a que pueda estar aprobándose este año. Y además tengo una aspiración mayor, que es si en diputados podemos sacarlo por unanimidad, que en el Senado tenga un tratamiento lo más rápido posible, y ojalá este año podamos estar dándole sanción a un proyecto que entendemos viene a llenar un vacío, ¿no? Bueno, que haya correlación de fuerzas y de esfuerzos también. Exactamente. ¿No? Y había un asunto que quedaba como pendiente. Cuando uno advierte esta fenomenal masacre cometida por estos 2 enfermeros y con una investigación en curso además, se pregunta si estas situaciones estarían o deberían estar contempladas en el proyecto. Bueno, esto es algo que nos ha sorprendido en los últimos días. Nosotros hicimos el proyecto del año pasado, pero es algo a estudiar, ¿no? Porque uno cuando elabora un proyecto de ley intenta contemplar todas las situaciones, pero esto que está sucediendo nos desborda a todos. Inimaginable. Nos desborda a todos. Pero es algo que podemos estar planteando y que esté sobre la mesa en el momento de la discusión.